¿Cómo se crea el cuerpo del dolor? El cuerpo humano puede estar afectado por estratos de energía estancada, llamada carga emocional negativa. Eckhart Tolle se refiere a estos estratos de energía acumulada como cuerpo del dolor y lo describe como una entidad de existencia propia. Las células de nuestro cuerpo que guardan el dolor o trauma físico o emocional del pasado funcionan bajo un patrón de supervivencia que no es real para nadie, excepto para la persona que cree en él. Cualquier trauma irresuelto causa estancamiento en algún lugar del campo energético e impide el flujo natural de la fuerza vital en el cuerpo físico. A menudo esto se manifiesta en el órgano, la articulación o el músculo asociado con el trauma. La carga emocional negativa de las áreas de energía estancada literalmente divide el campo electromagnético humano en compartimientos estancos sin posible comunicación. Cuando impedimos la transformación consciente del trauma, estamos favoreciendo la acumulación de más estratos de carga emocional negativa, lo que torna la situación todavía más difícil y compleja. Pongamos un ejemplo. Te caes en la calle y te lastimas el tobillo. Quizás te enojes contigo mismo por no haber prestado atención al caminar y te culpes diciéndote frases como estúpido, nunca prestas atención, siempre estás atrasado, te lo mereces por idiota, siempre haces lo mismo. Ahora no solo sientes el dolor físico, que es el dolor real, sino que le has agregado el enojo, el miedo, el juicio y la autocondena, que son imaginarios. Y ese mecanismo puede seguir interminablemente. En el momento en que ocurre un trauma, ya sea físico, mental o emocional, tenemos la sensación de que la vida es insoportable y le decimos no a lo que fuere que nos esté pasando. Es posible que no reconozcas esta situación como propia, pero hay unas cuantas variantes en el modo de expresarla. Esto no puede estar pasándome a mí, ¿por qué a mí? Esto es demasiado para que yo lo soporte, si esto ocurre no sobreviviré. Estas expresiones implican la afirmación interna: me ocuparé de esto más tarde. Por el momento lo archivo, lo enfrentaré cuando pueda, siempre y cuando no constituya una amenaza de vida. Sin embargo, parece que siempre estamos postergándolo, dejando a un lado lo que no queremos enfrentar ahora, y entonces el desequilibrio y la energía del trauma no digerido e irresuelto siguen con nosotros. Podemos poner distancia y tiempo entre el hecho y nosotros, pero la experiencia seguirá estando presente en nuestro campo energético. Aparte de postergar, solemos negar lo sucedido. Entre mi madre y yo está todo bien, no hay ningún problema, o fue una tontería, cosa de chicos. Sin embargo, cuanto más tratamos de mantener la carga emocional negativa trabada en lo que llamamos el pasado, más vigorosamente nos conectamos con ella y más frecuentemente aparecerá el asunto sin resolver, lo que limita aún más nuestras vidas. Además, las experiencias traumáticas no procesadas sofocan y reducen la carga emocional positiva, lo que conduce a una disfunción importante en el sistema cuerpo-mente. La desproporción entre la carga emocional positiva y la carga emocional negativa o cuerpo del dolor es tal que afecta profundamente las funciones corporales naturales. Pensemos en la cantidad de fuerza vital que ha sido necesaria para mantener almacenada la carga emocional negativa en las células durante tanto tiempo. Ahora tratemos de imaginar cómo nos sentiríamos si pudiéramos liberar esa carga emocional negativa y diéramos lugar a una transformación. De hecho, esa operación es posible mediante el uso de técnicas que, si bien liberan la fuerza vital estancada, no borran el recuerdo. Así se provee a las células de una energía natural y libre que puede ser utilizada para el crecimiento y la autocuración. El cuerpo del dolor es un campo energético interno creado por el condicionamiento genético, por el sistema de creencias en el que fuimos educados y por las decisiones negativas que hemos tomado en el pasado.
A veces ocurre que los estímulos que disparan el cuerpo del dolor les parecen nimiedades a los demás, a quienes les es muy difícil comprender nuestras reacciones excesivas y dramáticas. Esa aparente incomprensión crea en nosotros más pensamientos y percepciones negativos que atraen más experiencias desagradables. La resonancia del cuerpo del dolor tiene una gravitación preponderante en nuestra cultura y es omnipresente. Está en los libros que leemos, en las películas y en las series que miramos, en las telenovelas. Parece que todos queremos más cuerpo del dolor, en cualquier lugar y en cualquiera de sus expresiones. Diariamente el cuerpo del dolor se manifiesta como estrés, ansiedad, enojo, celos, opresión, resentimiento, miedo, culpa, vergüenza y muchas otras formas de negatividad. Cuando atravesamos cualquier experiencia de tensión interna, habitualmente surge una decisión inconsciente basada en ideas tales como «no soy lo suficientemente bueno» o «no voy a poder lograrlo». Esas decisiones están teñidas de una percepción negativa de nosotros mismos y si creemos en ella, deja sus huellas en nuestro campo energético y dirige nuestras vidas. La mayor parte de esas huellas han sido creadas durante nuestra niñez, el tiempo crítico de nuestra formación o incluso pueden haber sido absorbidas durante la vida intrauterina del campo energético de nuestras madres. Algunas otras han sido heredadas genéticamente de la misma manera en que pudimos haber recibido talento para la música o predisposición hacia los deportes. Todos nosotros tenemos resistencia a lidiar conscientemente con el cuerpo del dolor, ya sea porque ignoramos su existencia o porque no sabemos cómo trabajar con él. El cuerpo del dolor puede ser liberado solo cuando transformamos la carga emocional negativa estancada en nuestro sistema. La práctica de las técnicas nos permitirá, quizás por primera vez en nuestra vida, visitar nuestro cuerpo energético con una mayor conciencia de nuestra mente y de nuestra realidad física y emocional. Señas particulares del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es una condición humana, no se trata de un problema personal. Todos tenemos un cuerpo del dolor, es el dolor humano que cada ser humano hereda y comparte. Los países y las sociedades también tienen un cuerpo del dolor y sus miembros comparten ese cuerpo del dolor colectivo. El cuerpo del dolor es un residuo de dolor. Es el resultado de la acumulación de la resistencia y la negación de algo que nos pasó. Se reconoce cuando algo insignificante dispara una reacción desproporcionada. También se lo reconoce a través de nuestra reacción cuando algo no sale bien o alguien dice algo que no nos gusta. El cuerpo del dolor surge cuando la fuerza vital no puede fluir libremente. Así la presión se acumula y aparece el dolor. Cuando surge el cuerpo del dolor, aumenta el sentimiento de infelicidad y vacío hasta un nivel insoportable. Cuando intentamos huir o luchar contra él, creamos aún más dolor. Los síntomas del cuerpo del dolor son diferentes en cada persona. Se puede percibir como una turbulencia, una constricción, como una roca en el plexo solar, como una bola en la garganta, como una sensación de pesadez, de calor, de mareo, como un sentimiento de terror o de intensa presión. El cuerpo del dolor puede ser dócil o agresivo. El cuerpo del dolor puede ser pasivo o activo. Algunos siempre están activos, por ejemplo cuando existen depresión o irritabilidad crónica, adicciones o dolores físicos crónicos. La fuerza vital a menudo está atrapada en el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor necesita salir de vez en cuando para alimentarse. El tiempo que necesita para nutrirse varía de una persona a otra. Puede ser una vez por día, una vez por semana, una vez al mes. Una vez que el cuerpo del dolor se nutre, toma control de nuestra mente creando pensamientos destructivos y negativos.
El cuerpo del dolor es fuertemente adictivo. Una vez que ha llegado a tomar el comando de la mente de una persona y por consiguiente de sus reacciones, esa persona no quiere paz, sino que necesita seguir sufriendo. El cuerpo del dolor necesita de las reacciones de los demás y se nutre de ellas. Si estamos solos, repasa lo sucedido o imagina lo que va a ocurrir para crear incomodidad y tensión interna. Cuando el cuerpo del dolor esté preparado para surgir, intentará provocar las reacciones del cuerpo del dolor de la persona que sentimos más cercana a nosotros. El cuerpo del dolor disfruta el drama. Lamentablemente el drama es la parte esencial de la mayoría de nuestras relaciones y cuando una situación dramática aparece, la mente, que ya está alineada con el cuerpo del dolor, encontrará todo tipo de razones para agregar lo suyo a una discusión acalorada o a una circunstancia tensa. Reconocer que tenemos un cuerpo del dolor significa el comienzo de un proceso de curación y transformación. A medida que la energía atrapada se libera, aumentan la vitalidad, la salud y la creatividad. Cuando podemos aceptar el cuerpo del dolor y observarlo, cortamos sus lazos con la mente y lo controlamos. Así, lo único que queda de él en nosotros es un campo energético que se percibe como incómodo. El cuerpo del dolor no es nuestro enemigo. No vamos a luchar contra él ni a tratar de eliminarlo porque es nuestra fuerza vital en contracción. Cuanto más fuerte sea el cuerpo del dolor, más fuerte será la motivación para transformarlo. Lo que llamamos karma, la repetición inconsciente de patrones energéticos del pasado, es resuelto y disuelto de manera consciente cuando se transforma el cuerpo del dolor. Cada uno de nosotros tiene su parte del dolor colectivo, simplemente por el hecho de formar parte de la raza humana. Y cada uno de nosotros registra el condicionamiento de millones de influencias sociales, culturales, genéticas, planetarias y muy posiblemente también galácticas. Lo que no es real crea sufrimiento. ¿Cómo nuestros pensamientos afectan nuestro estado de ser? ¿Llevaríamos las bolsas de desperdicios a un templo sagrado? Seguramente no. Sin embargo, nuestra cultura, que nos provee de la programación que recibimos desde el primer momento de vida, tiene demasiados virus o mentiras que contaminan nuestra mente. Las emociones son energía en movimiento. En su mayor parte nuestras emociones son originadas en nuestro cuerpo por aquellos pensamientos en los cuales creemos. Si creemos en una mentira, se producirá en nosotros una acumulación de elementos energéticos tóxicos y sobrevendrán disfunciones y falta de vitalidad. Es fundamental considerar a los pensamientos como herramientas invalorables que nos pueden ayudar en nuestra experiencia de vida. El hecho de que no los podamos ver, sopesar o medir no disminuye su importancia. La mente racional, con todos sus pensamientos y sus opiniones sobre nosotros mismos y sobre la vida en general, tiene la capacidad de mover poderosas energías en nosotros. La mente racional es una creación milagrosa y merece ser tratada como tal. La mente está continuamente disparando sensaciones y sentimientos en nuestro cuerpo. Nuestra manera de pensar condiciona nuestras sensaciones y por ende el campo de energía en el que estamos. El campo energético es muy dinámico y experimenta permanentes cambios que la mayoría de las veces empiezan con nuestros pensamientos. Pero, ¿qué es la memoria celular? Podemos comparar al cuerpo humano con una computadora muy sofisticada. En esta magnífica biocomputadora, el cerebro no es el único lugar donde están almacenados nuestros recuerdos. Disponemos de una memoria celular donde están grabadas experiencias que condicionan nuestra vida profundamente. Nuestra memoria celular es un conjunto completo
de archivos alojado en la biocomputadora humana. Contiene información de nuestra herencia genética y de toda nuestra historia individual. Es un registro preciso de nuestra vida, como un diario impreso en todas y cada una de tus células. La información almacenada en las células abarca las experiencias del alma, las experiencias de nuestros antepasados, la cultura en la que fuimos educados, nuestras propias experiencias. Cada célula de nuestro cuerpo puede guardar memoria y cada uno de nosotros tiene una memoria única que le pertenece. Esta memoria informa e impregna todo nuestro ser, pertenece a y es tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente y nuestro espíritu. Almacenados en la memoria celular están todos los patrones, conscientes e inconscientes, que crean las conductas improductivas, que no nos permiten sentirnos plenos y en paz con nosotros mismos. La memoria celular afecta la manera como desempeñamos las tareas rutinarias y cotidianas, así como el modo en que reaccionamos al estrés y enfrentamos los desafíos emocionales. Si las heridas pasadas guardadas en la memoria celular no se sanan, podrían limitar nuestra libertad y producirnos enfermedades. El campo electromagnético humano guarda nuestra memoria e imprime a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo físico con información energética o infoenergía. La sumatoria de todos estos recuerdos da origen a una sopa energética única, a la que llamamos ego, compuesta por los rasgos, tendencias, talentos y deficiencias físicas, mentales y emocionales que cada uno de nosotros tiene en su vida. Por ende, cada uno de nosotros vibra en una frecuencia energética única. Somos seres electromagnéticos que generan o atraen sus propias vidas en función de las frecuencias con las que resuenan internamente. Así como nuestras impresiones digitales son únicas, también lo es nuestra existencia, y ella está impresa en cada célula de nuestro cuerpo. Todo nuestro ser es como un holograma inteligente, integrado e individual. En realidad somos seres holísticos, no la suma de las partes. Los rótulos cuerpo, mente y espíritu son artificiales y solo sirven para ayudarnos a estudiar y hacer más comprensible nuestra existencia como seres humanos. Cada punto del holograma celular contiene la información completa del todo. El cuerpo podrá curarse sí y solo si la mente y el espíritu también son curados. Esto significa que, si se quiere llegar a la transformación a través de este proceso, se lo debe encarar de manera integrada. La memoria celular recibe la impronta de un campo energético cargado de información que llamamos infoenergía. Si magnificáramos una célula hasta que los átomos que la constituyen se hicieran visibles, podríamos comprobar que estamos diseñados sobre la base de delicadas masas de infoenergía. En este sentido, la física cuántica ya ha descubierto que los bloques básicos que constituyen la materia visible son la luz y el sonido. Las células son las piezas del holograma que tienen nuestra identidad y llevan nuestro nombre. La vida de cada uno de nosotros es única. Así, como no existen dos briznas de pasto iguales, tampoco ha existido, existe ni existirá alguien como tú o como yo. La combinación de material físico, mental, emocional y espiritual, con todas las influencias y factores que conforman lo que damos en llamar ego, es una obra maestra, exclusiva, imposible de replicar. El cuerpo humano está formado por células que crecen, se diferencian y se multiplican, llevando consigo la información básica obtenida en el momento mismo de la concepción. Esta combinación única de infoenergía será la matriz fundacional de una vida humana hasta la desintegración del holograma en el momento de la muerte. De esta manera, las células de nuestro cuerpo son como los ladrillos con los que se construye el holograma que representa a un ser humano que a su vez es el vehículo principal
de esta experiencia existencial que llamamos mi vida. Las células de nuestro holograma llevan consigo toda la información física, emocional, mental y espiritual. Nuestras células transportan el ácido desoxirribonucleico ADN, que contiene la impresión genética y el diseño completo de nuestro cuerpo. También las células alojan las impresiones de las experiencias mentales, emocionales y espirituales vividas. Nuestras células guardan información de todas nuestras experiencias pasadas y de todos nuestros condicionamientos genéticos. Toda esta información está viva en nosotros en forma inconsciente y determina así todos los patrones físicos, emocionales y mentales que poseemos. Somos un conglomerado energético que resuena y vibra igual que una nota musical. De alguna manera, la humanidad entera está representada en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Nada de lo que experimentamos, sea positivo o negativo, escapa al diseño altamente condicionado de nuestro holograma. Nuestra experiencia de vida consciente es como la punta visible de un iceberg. Esta parte visible representa solo un 3 o un 5% de la totalidad de lo que somos en verdad. La parte sumergida del iceberg es la parte subconsciente de nuestra vida, la que impregna las células con información y memoria. El subconsciente opera como detrás de un velo energético, condicionando nuestra manera de percibir y de reaccionar. Nuestras células necesitan ser parte del flujo de energía creativa del universo. Dar y recibir amor es fundamental para la vida celular. Nuestro holograma ha sido diseñado para nutrirse y crecer energéticamente por medio del amor incondicional. Entender cómo funciona la dinámica celular nos ayudará a comprenderlo mejor. El hipotálamo es la región del cerebro que se encarga de sintetizar las proteínas, adecuándolas a las distintas funciones orgánicas. Estas proteínas especializadas, denominadas neuropéptidos, son liberadas en el torrente sanguíneo cada vez que un estado emocional se dispara. Cada estado emocional produce muchas especies diferentes de neuropéptidos. Estos viajan rápidamente por el torrente sanguíneo hasta encontrarse con las células que tienen los receptores adecuados para ellos. Esto significa que nuestras células tienen cierta cantidad de receptores disponibles para ciertos neuropéptidos. Por ejemplo, podemos encontrar muchos receptores capaces de alojar los neuropéptidos generados por el estado de tristeza, frustración de una persona que está constantemente deprimida. Por el contrario, en la misma persona no habrá suficientes receptores para aquellos neuropéptidos generados por los estados de optimismo y alegría. Si nuestras células son bombardeadas a diario y de manera inconsciente por las emociones generadas por patrones de pensamiento y creencias que producen contracciones, enojo, miedo, tristeza, culpa, vergüenza, etc., habrá cada vez menor cantidad de receptores disponibles para las funciones de asimilación, nutrición, limpieza y curación. Aquellas personas que diariamente dan y reciben amor a sí mismas y a los otros pueden llegar a disfrutar de mayor salud en todos los niveles. En cambio, aquellos que no lo hacen y pasan demasiado tiempo criticando, quejándose y culpando a sí mismo o a los demás, padecen mucho más problemas físicos, mentales o emocionales. Literalmente, el amor es lo que da a las células su fuerza vital. Como contrapartida, la ausencia de amor drena nuestra vitalidad y nuestra salud. Lo que se resiste, persiste. Lo que se resiste, se atrae. Esta es una de las premisas antiguas más útiles para entender nuestros problemas. Las células están naciendo, creciendo y muriendo constantemente, lo que refleja el cambio, la transformación y la regeneración continuos del universo. De manera que podemos fluir con los cambios que el universo pone en nuestra vida, o por el contrario, resistirlos. El trabajo con la memoria celular permite observar que las enfermedades y disfunciones que sufrimos son, en su mayoría, consecuencia directa de nuestro hábito de resistir al flujo del universo en nuestras vidas. Las células buscan la transformación naturalmente.
La aceptación del flujo de la vida y de los cambios que conlleva produce un profundo efecto de sanación, porque la actitud de aceptación produce paz interna y externa. Este estado afecta profundamente a las células, que enseguida actualizan la información contenida en todos los archivos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Entonces, toda aquella información que resulta inútil o innecesaria es removida de la memoria celular para ser reemplazada por nuevas formas de ser y de accionar. Las técnicas comprendidas en los protocolos de liberación de la memoria celular han sido creadas para producir estos cambios de manera suave y profunda. Las células están diseñadas para limpiar y eliminar los patrones que ya no son útiles y para integrar nuevos patrones que despierten todo nuestro potencial. Físicamente, las células se deshacen de lo que no quieren o no necesitan y también llevan a cabo esta función energéticamente, eliminando aquellas resonancias que ya no nos sirven. Una vez que esos viejos patrones tóxicos han sido descartados, son reemplazados por otros más nuevos y positivos que nos ayudan a experimentar nuestra vida de manera más libre y saludable. El campo energético alberga la memoria. Las células solo pueden tener memoria si hay un campo energético que las imprime con información. El cuerpo humano es una creación maravillosa y, sin embargo, si lo desenchufamos, deja de funcionar y se convierte en materia muerta. El cuerpo en el cual vivimos depende de nosotros. Somos su fuente de energía. Somos la fuente que hace funcionar la biocomputadora. Toda la memoria está en el campo energético. Nuestra fuerza vital proveerá a las células de la información necesaria mientras exista nuestra biocomputadora humana. Las culturas antiguas y las comunidades indígenas, cuya sabiduría se acumuló durante milenios, conocían la existencia de este poder que gobierna el universo entero. Esta fuerza vital ha sido llamada Chi en la China, Ki en el Japón, Prana en la India, soplo de vida por los hebreos, verbo por los cristianos. Se emplean estos términos para expresar el principio creativo que da existencia a todas las cosas, principio que todo lo contiene y lo mantiene, que conecta todo y que siempre existió, aún antes del principio de la vida en la Tierra. Podríamos enumerar 3 constituyentes principales de la biocomputadora humana. El cuerpo físico sería el hardware, el sistema de creencias o programación, el software, y la fuerza vital, la fuente. Desde tiempos lejanos sabemos que estos constituyentes interactúan continuamente y que necesitan ser tratados como una unidad para que exista equilibrio. Cuando los seres humanos estamos enfermos, somos tratados como entidades divididas y compartimentadas, a veces sin que exista conexión entre las partes y a menudo sin posibilidad de integración. El médico se ocupa del cuerpo físico, pocas veces en su totalidad. El psicólogo y el sacerdote intentan tratar el alma. Habitualmente no interaccionan y suele suceder que tampoco se ponen de acuerdo. Los archivos, que contienen una carga positiva, son el resultado de todas nuestras percepciones, creencias y decisiones que nos han ayudado y apoyado en la vida hasta el momento actual y que nos dan forma diariamente. Esto incluye todas las funciones naturales, físicas, mentales y emocionales que nos mantienen vivos mientras disfrutamos de la vida y tenemos expectativas creativas y sanas. A estas creencias y decisiones sanas las llamamos archivos cargados positivamente. Los archivos que contienen una carga negativa son el resultado de creencias y decisiones que generan una autoimagen débil, que también es transmitida a los demás. Lo que llamamos carga emocional positiva es la fuerza vital en movimiento. Cuando un río fluye libremente hacia el océano, permite la vida y la nutrición de una infinita cantidad de organismos y manifestaciones vitales.
Mientras el río siga fluyendo, todo el ecosistema vive y se reproduce con salud y bienestar. En el sistema cuerpo-mente hay también diferentes canales que necesitan fluir como el río, para dar nutrición a todos nuestros otros subsistemas y mantenerlos vivos y saludables. El aire entra y sale por los bronquios, la sangre fluye a lo largo de las arterias, venas y capilares, nutriendo y limpiando. La linfa fluye a lo largo de los vasos linfáticos, arrastrando los desechos y defendiendo a todo el organismo. Los nutrientes fluyen a lo largo del sistema digestivo mientras se transforman en sangre. Los neurotransmisores fluyen a lo largo de los senderos neuronales llevando información. El chi fluye por los meridianos o canales energéticos llevando la fuerza vital. La fuerza vital fluye a través del sistema cuerpo-mente entrando y saliendo del cuerpo, pasando por los diferentes vórtices de energía que los hindúes denominan chakras, conectando el microcosmos con el macrocosmos. Esta fuerza vital, esencial y creativa circula en todas y cada una de las diferentes formas manifestadas en la naturaleza. Es fluida, fresca e inocente. Cuando éramos bebés, la fuerza vital fluía libremente a través de nuestro sistema, mientras nuestra mente racional, casi inactiva al principio, ganaba espacio y actividad gradualmente, a medida que la programación aumentaba. El desproporcionado espacio que la mente racional llega a ocupar en nuestra civilización cuando somos adultos sofoca poco a poco las emociones que tan naturalmente expresábamos de niños. Así, paulatinamente almacenamos la fuerza vital reprimida en forma de carga emocional negativa y contracciones energéticas. Nos habituamos a esta condición energética y creemos que es normal sufrir y tener dolores. Llegamos a pensar que eso es lo que somos, un cuerpo de dolor. Sufrimos como víctimas inconscientes y experimentamos una decepción tras otra hasta la última, que es la muerte.